familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta os traigo hoy? Ahora que llega el calor, que llega el verano, no queremos meternos en la cocina, ¿verdad? Que no nos gusta nada pasar calor en la cocina, cocinando y demás. Pues hoy traemos un plato frío que es una maravilla. Pues la receta de hoy nos anima a cocinar. Mirad los ingredientes: pimientos del piquillo, una buena calidad de pimiento de piquillo. Y para el relleno aquí tengo unos palitos de cangrejo, langostinos, bonito y mayonesa. Y ahora vamos a preparar la vinagreta, que lo preparamos con tomate, pimiento verde y rojo, cebolla, huevo, pepinillos, vinagre, aceite y sal. Y un poco de lechuga para adornar el plato. Veréis qué pimientos tan ricos y tan exquisitos. Pues vamos con la receta. Lo primero vamos a hacer una buena vinagreta. Yo he puesto un pimiento de cada, verde y rojo, pero voy a utilizar la mitad, porque si no haría mucha cantidad. Ya están lavados. Le quitamos las pepitas y a mí me gusta quitarle lo blanco, los nervios estos que tiene aquí, que no quede ninguno. Ahora el pimiento verde lo mismo. Bueno, ya tengo picado el pimiento. Ahora vamos con la cebolla. Bueno, ahora voy a picar medio tomate. Este cuando le tenga picado le voy a poner a escurrir para que suelte el agua. Bueno, esto si tenéis un robot de cocina, lo podéis picar con el robot de cocina. Pero yo lo único que veo que está mal es que lo tritura quizá demasiado. Lo hace demasiado agua, pero se puede hacer, que sepáis. Y la vinagreta la podéis tener hecha con antelación. Nos aguanta mucho tiempo en la nevera. Ahora picamos un poco de pepinillo. También podéis echar alcaparras, perejil, un poco al gusto. Echáis los ingredientes que más os guste. Pues ya tenemos el pepinillo y nos queda partir el huevo. Bueno, mirad qué colorido tiene. Por eso se le echa huevo. Me preguntaba mi hija que por qué le echaba huevo. Y ya le he dicho que por colorido y por, bueno, pues por textura, por sabor. ¿A qué colorido? Falta echar el tomate que le tengo escurriendo. Mirad el agua que ha perdido. Le apretamos un poquitito. A ver, hay un poco más. No le apretamos mucho para que no se le rompan los trocitos que tiene. Y se le echan buena cantidad de vinagreta, ¿eh? Con pocos ingredientes sale la verdad que mucha cantidad. Ahora le echamos sal, luego lo rectificamos. Ahora le echamos poquito, le echamos el vinagre, lo mismo, luego se puede rectificar. Le movemos un poco. Claro, tiene que tener su toque a vinagre. Y ahora le echamos el aceite. Bueno, esta es una de las salsas, o de las, sí, salsas se puede llamar, que más se utilizan en cocina, sobre todo en verano, como os digo. Para cualquier cosa nos vale una buena vinagreta. Y como os digo yo, esto con Phil nos aguanta 15 días bien en la nevera. Con tiempo. Voy a probarlo de sal, a ver cómo está, de sal, de vinagre. Un poquito de sal. Bueno, y esto ya lo reservamos. Tapadito, como os digo yo, bien fresquito en la nevera. Y hay una cosa, en la nevera, con el frío se nos va a congelar el aceite. Siempre que lo uséis, sacarlo una hora vacía. Bueno, pues ahora ya vamos a picar los ingredientes para el relleno. En este caso yo he elegido langostino, bonito y bocas de mar. Vosotros podéis hacerlo a vuestro gusto. Podéis echarle patata cocida, tipo ensaladilla. Podéis echarle los ingredientes que más os gusten, como os digo siempre. También le podéis rellenar de un pescado cocido, como puede ser la merluza. La dejáis enfriar y lo mezcláis pues con unos langostinos, un poco mayonesa, unas gulas y lo mismo. O sea, sacar ideas vosotros mismos. Y bueno, yo voy a picar estos 3 ingredientes que tengo y nos vemos ahora mismo. Voy a ir picando. Para el verano, platos fríos. Mirad qué pinta va teniendo. Si os gusta, si os está gustando, suscribiros, dar a like y activar la campanita para que YouTube os avise de todos mis vídeos. Y aquí os dejo el enlace de salmorejo. Un salmorejo diferente, un salmorejo con manzana. Y comentarme desde qué país nos veis, desde qué comunidad autónoma de España. Comentarme desde dónde nos veis. Y quiero saludar a Sergio Fernández desde México, a Pilar Fernández desde Cantabria y a Sandra Morales desde Cartagena, Colombia. Y bueno, no os he dicho, esta receta la he copiado de mi amiga Josefina de Vargas, Cantabria. Y bueno, pues ahora nada más, que ya tenemos picados los ingredientes, como os he dicho, podéis echarle patata, podéis echarle los ingredientes que os guste, pues ya lo mezclamos con mayonesa. Puede ser casera o puede ser de bote. Y nada, tiene que tener una textura espesita.
Bueno, pues ya le tenemos hecho. Ahora podemos probarlo. A ver si necesita algo de sal. Ni tocarle. Está muy rico. Bueno, pues ahora como le rellenamos, o bien a cuchara, o bien con una manga pastelera, que es lo más fácil. Ya sabéis que yo siempre uso la manga desechable. Vamos rellenando. Esta es la manera más fácil de hacerlo. Intentamos coger un poco los enteros. Siempre sale alguno roto y quitarle las pepitas si tiene. Yo ya se las he quitado. Le rellenamos bien. Y a mí me gusta colocarles así. Mirad, diferente a todo el mundo. Esto, mi amigo Chuchi, compañero, los llama los gnomos, pimientos de los gnomos, pimiento de los gnomos. Bueno, ¿qué os va pareciendo? La verdad que está bonito. Y también de platos fríos tenemos en el canal el pastel de arroz en frío, que os dejo aquí en la descripción. Bueno, pues ahora vamos a emplatar. Cogemos con cuidado. Yo voy a poner 4. Ya he picado un poco de lechuga, que la podemos poner alrededor. Además, como vamos a echarle la vinagreta, también le pega muy bien con la lechuga. Bueno, pues ahora le echamos la vinagreta. No se lo ponemos por encima, se lo ponemos en el fondo del plato. Bueno, ¿cómo lo veis? Pues bueno, todavía vamos a darle otro detalle. En una manga pastelera con la boquilla muy fina vamos a hacerle un detalle. A ver si me sale, ¿eh? En círculo. Uy, que no se me caiga. Y este se lo voy a hacer diferente. Bueno, pues ya está terminado. Una maravilla de plato, refrescante, fácil de preparar. No tenemos que encender el fogón en estos días de calor. Y bueno, pues que suscribiros, me hará mucha ilusión. Así me ayudáis a seguir con este canal. Y falta probarle, ¿no? Me da pena romper el plato, romper la preparación del plato. Voy a probar este y bueno, veis la textura del relleno, que está firme, no se nos cae y nada, va por vosotros. Pedirme recetas, decirme desde qué país o comunidad autónoma de España nos veis. Y pedirme recetas, suscribiros, va por vosotros. No pienso hacer cena. Hasta la semana que viene.